Hola a todos, vamos a continuar con el ejercicio del laboratorio número 2. Para ello vamos a utilizar lo que viene siendo el concepto de beta, y beta mide una correlación entre rendimiento y riesgo, así como las acciones de una sola empresa. Es decir, el índice de Standard & Poor's, el índice de Dow Jones, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el que tú quieras, simboliza o refleja el buen funcionamiento de un conjunto de empresas. En este caso vamos a simbolizar como índice o beta 1, es decir, que todos en su conjunto, en un promedio, se mueven a la misma dirección. Aquí lo podemos visualizar en esta pequeña gráfica como beta es igual a 1. Ahora, dependiendo del grado de riesgo de tu empresa con respecto a las demás, es como tú vas a medir la valoración de beta. Es decir, si yo estoy obteniendo una beta o un resultado de 0.5, quiere decir que yo me voy a mover a la mitad de lo que se mueven los demás. ¿Por qué? Por X circunstancia en que mi buen funcionamiento como empresa propia, o que puede ser que yo tenga algunos futuros muy estables, o sea, una empresa sólida, o sea, una empresa líder en el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, continuando con nuestro rendimiento y nuestro riesgo, vamos a decir que nosotros calculamos una beta igual a 0.5. Entonces, 0.5 sobre todos los demás. En este caso, si mi resultado de beta es igual a 0.5, vamos a decir que yo tengo las acciones de la empresa A se mueve a 0.5, esto es igual a su beta. Entonces, si beta se mueve a 5, supongamos que el índice de precios se mueve a razón de un 10%. ¿Cuál sería nuestro resultado? Bueno, nosotros nos vamos a mover a la mitad. Quiere decir que yo me voy a influir, o va a ser influida solamente por un cambio del 5%, ya sea positivo o negativo. Suponiendo que hubo una caída en la bolsa de valores y retrocedió un 10%, nuestras acciones de A solamente van a retroceder un 5%. De forma contraria, suponiendo que hubo una alza en los precios o se cotizó más alto, vamos a decir que más 10% quiere decir que si todos en promedio se suben a un 10%, yo me voy a subir solamente a un 5%. Ahí tenemos la correlación de ambos. En cambio, si yo tengo una beta que es igual a 2, significa que yo estoy obteniendo mayor riesgo que el promedio. En este caso tendríamos nosotros beta es igual a 2. Si en este caso el índice se movió un 10%, pues tú te vas a mover al doble, en este caso al 20%, ya sea de forma positiva o negativa. Esto es como nosotros estamos relacionando o correlacionando el rendimiento con el riesgo. Ahora sí, vamos a pasar con el cálculo de beta del laboratorio número 2. En este caso tenemos la siguiente fórmula, que es una correlación solamente entre el rendimiento. En este caso vamos a considerar el riesgo de una forma de desviación estándar. No lo vamos a calcular, solamente lo vamos a considerar como un supuesto. En esta fórmula solamente se va a considerar los rendimientos. Primero, para calcularlo vamos a tener que realizar lo que viene siendo la sustitución. El símbolo de K a la potencia, que es decir, este sombrerito que lo tenemos aquí, simboliza el rendimiento promedio que obtuvimos, es decir, el primer cálculo de probabilidad contra rendimiento, es decir, cada escenario que estábamos calculando multiplicado y al final sumado. Eso nos va a dar el promedio de la acción. En este caso vamos a estar calculando fibra E. En el caso anterior, o en el primer laboratorio número 1, estábamos calculando las acciones de Liverpool y Arca Continental. Bueno, ahora hay que considerar lo siguiente. Y nos dice la redacción del laboratorio número 2. ¿Qué tan susceptibles serán las acciones a los movimientos del mercado? Toma en cuenta que los CETES dan un rendimiento del 7,45. Los CETES se toman en consideración como una referencia libre de riesgo. ¿Por qué? Porque sabes que con seguridad el gobierno te va a respaldar todas las operaciones que tienen. Es decir, no se encuentra como una empresa que tiene variables en rendimientos, es decir, el gobierno tiene la solidez para poder retribuir a las personas si inviertes con él, probablemente por las reservas federales y demás de las cuestiones económicas. Bueno, en este caso nos dice que es del 7,45 y la redacción nos dice, además se sabe que ambas cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, donde el rendimiento promedio de las fibras que estamos realizando en el laboratorio número 2
está a un 18%. Es decir, aquí tenemos CETES y aquí tenemos rendimiento promedio. Suponiendo que nosotros estamos en lo que es la empresa refresquera, es decir, de Pepsi, Coca-Cola, Bicola, de todos los que se te ocurran que estén en la Bolsa Mexicana de Valores, bueno, de acuerdo al promedio y rendimiento que obtienen de aprovechamiento de esas empresas, tú te vas a calcular en base al promedio, tú cómo estás. Es decir, puedes tener una equidad de +1, como lo hemos visto ahorita en la gráfica, o +2, o menos, o 0.5, o es decir, la mitad. Entonces, entre mayor tengas beta, significa que mayor riesgo tienes con respecto a todos los demás o al promedio. Aquí vamos a sustituir los valores. En un momento voy a borrar esto y voy a anotar lo que son los datos. En este caso ya sustituí lo que viene siendo la fórmula con los datos. En el primer rendimiento obtuvimos nosotros en fibra E el 11.06%. Nos dice que los CETES, en este caso la tasa libre de riesgo en México, es de 7.45. Es decir, en términos decimales vamos a calcularlo como 0.0745, y lo que viene siendo las fibras se realizan en el sector de este mismo sector con un rendimiento del 18% en promedio, es decir, de todo el conjunto de fibras que existen. Existe Fibra 1. Fibra 1 se dedica a realizar obras o construir obras como plazas comerciales, digamos la que está aquí en Céntrica, en Ruiz Cortines y Vicente Guerrero, que está antes de llegar al centro. Esa es la fibra número 1. Perdón, esa es la fibra 1 que tiene o que evaluó esa plaza comercial. Entonces, así como ese inmobiliario, también existen inmobiliarios para condominios o departamentos y construcciones de otro tipo también de lo que son comercios, pero de otro tipo de sectores, es decir, dentro de la rama de construcción. Pero bueno, es solamente para referenciarnos por qué fibra E o fibra 1 en este caso que les estoy mencionando. Bueno, de todas las fibras están alrededor del 18%. Esto es teórico, obviamente esto no es un dato correcto. Y nuestra fibra E está tasada o calculada con 0.06 con respecto al rendimiento o tasa libre de riesgo. Ya restando numerador y restando denominador, vamos a dividir y obtenemos un 0.34. Como podemos visualizar, nosotros estamos por debajo del 1, es decir, ni siquiera llegamos al 50%. Es decir, que la influencia que tiene sobre el mercado fibra E es menor al 30% si lo tenemos redondeado. Solamente me voy a mover el 34%. Espero que con esto se dé a entender y continúo con la siguiente de prima de riesgo. Bien, estas son las fórmulas de prima de riesgo. ¿Por qué prima de riesgo? En un supuesto donde nuestra empresa, sobre la cual nosotros estamos adquiriendo una parte alícuota, es decir, una acción, a veces existen empresas muy riesgosas, y como son muy riesgosas, pues por ende nadie las va a querer. Entonces el incentivo que tienen las casas de bolsas o las empresas es asignar una prima de riesgo. Es decir, si te va mal, bueno, aquí tienes tu colchoncito o tu forma de que no tengas una pérdida de valor tan fuerte. Es decir, ahí tienes una manera de poder considerar o minimizar esa pérdida. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la prima de riesgo? Muy fácil. Si mi empresa es, digamos, Bicola, la líder es Coca-Cola y la que le sigue es Pepsi, por así decirlo, entonces nuestra empresa, a lo mejor es Bicola, que estamos nosotros adquiriendo, es más riesgosa, entonces nos van a ofrecer una prima de riesgo. ¿Cómo la van a ofrecer? De todo el sector o todo el conjunto de empresas que se dedican a la cuestión refresquera o de refrescos, entonces digamos que tienen un 18%, considerando el dato del ejemplo del laboratorio número 2, que nos dice que fibra tiene un 18%. Bueno, entonces en el ejemplo que les estoy poniendo ahorita de las refresqueras, vamos a decir que está aquí en 18% y la tasa ya de redondeada libre de riesgo es de 7. Si tú quieres invertir en CETES, es lo más seguro que puede haber en el mercado, seguramente vas a obtener el rendimiento que te están ofreciendo. Obviamente va a ser un rendimiento menor, en este caso 7%. Y si te vas al promedio, es decir, a las tres empresas, vamos a decir aquí Coca-Cola, Bicola y Pepsi, en conjunto ellas tres tienen un 18%. Entonces, si yo me voy a donde no tiene riesgo contra lo que sí tiene riesgo, entonces hago la resta
y lo que resulte va a ser la prima de riesgo, porque tampoco te van a ofrecer más de lo que está ofreciendo el mercado, ni tampoco te pueden ofrecer menos de lo que es en este caso la tasa libre de riesgo. Ahora, volviendo al ejemplo o laboratorio número 3, nos dice que fibra E o las fibras, en conjunto de fibras, tienen un rendimiento del 18% en contraste a la tasa libre de riesgo de 7.45. En este caso, ya sustituyendo valores, nos da que es de 10.55%. La diferencia entre el libre de riesgo, es decir, que no tiene un riesgo casi nulo con respecto a lo que sí tiene riesgo, pues la diferencia es de 10.55. Entonces, eso es lo que se le ofrece en el caso de que adquieras la fibra E y no te vaya muy bien. Entonces ahí tenemos nuestro colchoncito, por así decirlo, sobre lo que nos están dando, y esto nos va a servir también para que podamos discernir cuál de las dos opciones me conviene más en el caso de que estamos nosotros evaluando de forma individual una acción. En este caso estamos realizando fibra E contra, déjenme les digo cuál, grupo vitro. En este caso, para que no te vayas a comprar grupo vitro, yo te ofrezco un 10.5% adicional a lo que viene siendo tu rendimiento. En este caso, tu rendimiento es de 11.06. De la misma manera, vamos a calcular la prima de acción. Cabe señalar que te pueden ofrecer una prima u otra prima de prima de mercado o prima de acción, dependiendo de la casa de bolsa y dependiendo de lo que son las circunstancias. No quiere decir que te puedan dar las dos al mismo tiempo, ya tendría que ser muy riesgoso, pero ya son circunstanciales. Siguiendo con el ejemplo, en este caso la prima de riesgo de acción va a ser derivada del prima de riesgo de mercado por la volatilidad, en este caso el promedio o media de los rendimientos y riesgo de beta. Ahora, solamente sustituyendo, tenemos 10.55 por 0.34. Esto nos da una adicional de prima de acción del 3.6%. Reitero, estas últimas dos fórmulas solamente son para poder discernir entre valorar una acción o valorar la segunda opción. Es decir, supongamos que en términos de cálculos estemos en empate, estas son las que nos van a ayudar a desempatar, a determinar cuál me conviene en términos de rendimiento o de mejor posicionamiento de valor. Hasta aquí vamos a concluir lo que es la primera parte. Este pequeño video es nada más para reforzar lo que vamos a comentar en clase.